dolor físico, porque es claramente que dice en la carne, no dice en el espíritu, dice en la carne. Un aguijón en la carne. Tenía un demonio, un mensajero de Satanás. La palabra mensajero es ángelos, un ángel de Satanás que estaba causándole este problema que le atormentaba físicamente continuamente. Dice la Biblia que la palabra carne es la naturaleza corrompida, y dice que para que lo abofetee. La palabra abofetear es colapiso en el griego, colapiso, que significa golpear con el puño. Es el lenguaje que usa Pablo con los boxeadores en las Olimpiadas, cuando se suben al ring y se comienzan a golpear, se dan colapiso, se golpean con el puño. Muchos dicen que este aguijón eran sus ojos, porque en Gálatas escribe con cuán grandes letras les escribo, pero todas estas especulaciones pueden ser, no sabemos exactamente qué, pero tenía un problema físico Pablo. Entonces Pablo, cuando experimentó este dolor en su cuerpo, dice la Biblia que lo necesitaba para que no pensara que era mejor que otro hombre, para que nunca llegara a pensar que él era mejor que cualquier otro hombre. Tenía siempre que recordar que todo lo que experimentaba, lo que había visto, era por la gracia de Dios. No porque seamos mejores que nadie, no, sino simplemente Dios es soberano. Dios reparte como Él quiere, uno les da, otro les da. No es del que corre ni el que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Tenía que depender a pesar de sus experiencias, y este aguijón iba a servir como un contrapeso, una balanza. Dios le dio mucho a Pablo y se levantó mucho su ego de Pablo, y entonces Dios, para hacer el contrapeso de la balanza y para que se mantuviera Pablo equilibrado, Dios consideró en su sabiduría darle este tipo de enfermedad o este tipo de dolor que le causaba un dolor continuo físicamente. Pablo entonces dice en el versículo 8 que le pidió 3 veces a Dios: quítame este dolor, sáname, quítame esto, Señor. Y vamos a ver por lo menos 3 razones por las cuales Dios no le quiso, no le contestó a su gran siervo y misionero, pastor, evangelista, apóstol y maestro, porque tenía los 5 oficios. Pablo rehusó Dios contestarle la oración a Pablo, en primer lugar, para protegerlo del orgullo espiritual. Esta es una revelación asombrosa, pero que nos conmueve porque nos demuestra el grado de la corrupción que hay dentro de nosotros. Perverso y engañoso es el corazón. Jeremías 17. Más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? Si supiéramos realmente cuánta maldad todavía hay dentro de nosotros, por más alto que subamos, repito, ya tengo 50, 80 años en el evangelio y he sido como Billy Graham, o he sido como Hudson Taylor, o he sido como tal o tal, o como David Carey, o como los grandes hombres de Dios, aún dentro de nosotros no podemos, hasta que muramos, confiar en nosotros mismos. Y si tú no has descubierto cuánta maldad hay dentro de tu corazón, deja de leer la Biblia 2 o 3 días, suéltate la mano de Dios 4 o 5 días, y vas a relinchar como caballo bien alimentado tras las mujeres. Vas a descubrir cuánta maldad hay dentro de nosotros. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, en el Antiguo Testamento, Dios, desde el principio del trato que tuvo con su pueblo, conocía la naturaleza humana, y en Deuteronomio 8 versículo 11 les da un consejo de que se cuiden de no olvidarse de Él. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 12: no suceda, y aquí está el peligro, cuando comenzamos a ver que nos va bien en la vida,
cuando comenzamos a comer, cuando comenzamos a tener ya una buena casa, ya estoy confortable, ya tengo aire acondicionado, tengo mi coche, tengo todas esas cosas. Cuando aumenten tus vacas o tus coches o tu oro, dice el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. ¿Ven el peligro porque a muchos de ustedes o a mucha gente Dios no le da dinero? Por eso esa famosa herejía que se está predicando de la teología de la prosperidad es una herejía que ha enfermado al pueblo de Dios. Enseñándole, ¿verdad? Tú pacta con Dios y vas a tener prosperidad, te va a ir bien, las maldiciones van a ir de tu casa. Están presentando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Es un evangelio diferente, es un evangelio corrompido, porque no es verdad que la prosperidad sea para todos. Porque a muchos Dios, aunque tú le mandes ahorita 100,000 pesos, Dios no hace negocio con nadie. Entonces tú no puedes hacer negocios. Si te mando, me mandas. Entonces como Dios me promete fuera de maldiciones y me va a ir bien, ahí te va y hago mi pacto con Dios para que me vaya bien. Y si no me va bien, me voy a frustrar. Y miles de cristianos están frustrados porque todavía no son ricos y les han prometido prosperidad. Y aunque Dios anhela prosperarnos y Él quisiera prosperarnos, nosotros se lo impedimos por nuestra inmadurez. Entonces no todos los cristianos son capaces de tener dinero, ni de manejar el dinero, porque no tienen la sabiduría, ni el aguijón, ni el quebrantamiento que necesitan para que el dinero no se convierta en una maldición. Dice en el versículo 18 de Deuteronomio 8, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él es el que nos da la capacidad, la salud, la inteligencia, la sabiduría para tener lo que tengamos y para hacer lo que hemos podido hacer, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. Regresamos a 2 de Corintios 12 y en penúltimo lugar dice la Biblia que no solamente Dios le dé este aguijón para protegerlo del orgullo espiritual, sino también Dios le da el aguijón en segundo lugar para que Pablo pudiera conocer más de su gracia, para revelarle su gracia. Cuando Pablo le pregunta a Dios, quítamelo por favor, Señor, yo no quiero ya tener esto porque me está lastimando, Dios le contesta una cosa nada más: bástate. La palabra bástate, arkei, en el griego significa fortaleza o suficiencia para enfrentar cualquier problema o dolor en la vida. En otras palabras, si alguna persona está enferma y Dios tiene un programa para tu vida y todavía no te ha sanado, es porque no es necesario muchas veces que seamos libres de esa enfermedad. Lo que necesitamos es su gracia para soportar nuestra enfermedad. Grandes mujeres que yo conozco, esposas de grandes hombres de Dios, les ha dado cáncer. Grandes hombres de Dios han muerto de cáncer o de otras cosas. No estamos exentos. Esto es un cuerpo que es corruptible y no estamos exentos. No es la santidad la que Dios es soberano y Él nos lleva a casa como a Él le da la gana. Pero al decirnos muchas veces, no necesito quitarte a la esposa que tienes, que es tu aguijón, como me dijo un hermano hace mucho tiempo. Oiga, hermano, este mensaje lo compartí una vez allá en San Diego y a unos pastores, y me dice, es que de veras ahora lo comprendo, el aguijón lo tengo aquí junto a mi lado. Y le dije, ¿sabes una cosa? Pues bástate la gracia. O sea, Dios considera en su infinita sabiduría que no te la tiene que quitar, pero solamente comprende que necesitas su gracia para aguantarla. Tienes a lo mejor un hijo que te causa problemas, es un aguijoncito chiquito. A lo mejor Dios todavía no es el tiempo, pero mientras viene el tiempo de la sanidad, Dios nos dice, mi gracia es suficiente, no necesitas